J&A Media Group presenta Chispa Radio Show, el programa más alegre de toda la región oriental. Música, entrevistas, reportajes, invitados. Chispa Radio Show te mantendrán informado y bien alegre en un programa único en las plataformas digitales. Ya comienza, ya inicia el programa con el sabor más valiente en las redes sociales. Chispa Radio Show, un programa picante, actualizado con las últimas informaciones del mundo del espectáculo, deportes, entrevistas, comentarios y muchísimo más. Chispa Radio Show, por Latina57.net. Madre. Sí. Esto sí está bueno. Ay, mi hermano Silvio Mora. Bueno, Ricky Mota. Buenas tardes, queridos amigos. Buenas noches, buenas madrugadas. Bienvenido a este super espacio Chispa Radio Show por ahora sí me estoy escuchando bien. Por su plataforma J&A Media Group. Está bien, te arreglo ahorita, pues no me va a bromar la vida. Por J&A Media Group, aquí en Chispa Radio Show. Hey, quiero decirte que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Entra y tú ves donde dice en YouTube Chispa Radio Show. Le da ahí a la campanita, comenta qué es lo que está, porque hoy tenemos un invitado de lujo. Y bueno, de eso vamos a hablar ahorita. Ricky Mota, ¿qué tal, hermano? Gracias, Agustín Santana. Gracias a todo ese público de su programa Chispa Radio Show. Un programa que te educa, te divierte, te entretiene. Y usted se pone siempre ahí, alerta con nosotros, lo que es Chispa Radio Show. Gracias a todas las personas que se están conectando en estos momentos para disfrutar de esta entrevista con una persona que para mí, mucho respeto, mucha educación, mucho talento. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Y sin cuarto. Calla que me quilla. Bueno, si fuera dale, Agustín, vamos a ver. Ay, dale. Damas y caballeros, ahí es que le va a gustar. Él lo niega. Esta persona que tenemos hoy en Chispa Radio Show, una persona, valga la redundancia, que nos sentimos un gran orgullo de nuestro pueblo, un joven que ha demostrado ser alguien que desde abajo, no es que él es millonario, pero que desde abajo se puede trabajar, se puede tener familia y se puede mantener, Ricky Mota y amigos de Chispa Radio Show, un lineamiento derecho, claro y de trabajo. Es una persona, Ricky Mota y amigos de Chispa Radio Show, que ya están entrando, que yo lo defendía cuando él estaba chiquito. ¿Cuándo quién? Bueno, yo era más chiquito que él. Él dice que no. Hicimos el segundo en el Liceo Arístide García Mella. Aquí en el liceo. Ajá. Hicimos el segundo. Damas y caballeros, recibamos pues un fortísimo aplauso, Ricky. A Domingo Mejía. No lo conoce nadie. ¡Pacitico! ¡Ay, mi madre! Esto es Chispa. ¿Te gustó? Eso no es gratis, Pacitico. Esa presentación no es gratis. No, eso. Ya lo Pérez yo. Eso tú estás abonando a la deuda. Tú ves que con él no se puede. Tú ves. Abonando a la deuda. Es un pupilo cualquiera. Muy buenas tardes, Ricky, Agustín, a este distinguido público que prefiere este prestigioso canal, a estas prestigiosas voces que día tras día le llevan esos mensajes, le llevan esas noticias, esas alegrías y esa chispa de amor, de cariño. Vamos a darle gracias a Dios por todo esto, porque es el único creador, el que puede con cada uno de nosotros y con todas las adversidades y las cosas buenas que da la vida también. Qué bueno, gracias, Pacitico. Voy a darle, para que Pacitico no crea que fue un gancho que le pusimos, voy a dejar a Ricky que arranque
Mira, Te soltaron aquí adelante. bueno, esos son. Ya usted sabe, cuando mandan a los firififí adelante, es que después viene lo fuerte. Ese machetazo. Ay, mi madre. ¡Anda el diablo! Si el hermano del otro ese. Domingo, para este público. Dile pacitico. Sí, pacitico. Este público, público también adulto, joven, que quizás en un momento no conocieron quién fue Pacitico, dónde viene Pacitico, cómo llega al transporte Domingo Mejía Pacitico. El helicóptero que había llegado aquí. Fíjense, nosotros somos hijos de un humilde trabajador que primero era sereno del Central Romana, después policía, guardacampestre, y vivíamos. Yo nací aquí para muchos que, como un amigo que hizo por ahí, que dice que yo vine en la máquina y me tiré en un pico. Bárbaro. Fue cerca de los rieles, pero en Brooklyn, ahí del lado atrás, Ok. en la puerta 8. Ok. Eso era Brooklyn. Ey, mucha gente de aquí, de la Romana, porque ya la Romana es cosmopolita. Ya aquí son pocos los romanenses que quedan netos. ¿Dónde quedaba Brooklyn? Que mucha gente no lo sabe. Y tú le hablas de Brooklyn y entienden que están en otro país. Y aquí mismo en República Dominicana. Sí. Ahí mi papá lo trasladan a Igueral, a un batey llamado Espinillo. Lo hacen policía. Y ahí comenzó la vida nuestra. Llegamos, como dicen, gateando. Y luego mi papá lo ascienden, llegó a ser chofer de uno de los jefes de la privada. Nos mudaron a donde viven los ricos, que algunos le dicen que los ricos equivocados. ¿Dónde? Buenavista no. Buenavista Norte. Norte no sur, ¿no? Buenavista Sur. No, Buenavista arriba. Sí. A Borojol, Exacto. que así era que se llamaba otro batey del Central Romana. Sí, Borojol. Borojol. Ese sector ahí muy bueno, muy agradable. Y después, cuando mi papá lo liquida el Central, nos vamos hacia Villaverde. Entonces, espera un momento, para hacer en ese mismo orden esa pregunta que dijo Ricky. Si ustedes llegaron a, ¿cómo se llama? Aquí atrás, por la puerta 8. A Por la Brooklyn. puerta 8. A Brooklyn. Pero ahí no era de que tu papá era inglés entonces. Porque de que la mayoría eran de inglés, de mi papá, las islas. No, mi papá era ceibano y mi mamá también. Ah, pero entonces ustedes compartían porque la mayoría eran ingleses, ¿verdad? No, porque nosotros fuimos ahí a tranquilizar esos ingleses. Anda, qué vaina empezó él. Tú no sabes el cuento del inglés que le dicen, inglés vamos, no, yo no voy. Inglés vamos, no, yo no voy. Inglés dice, un no, macanazo. Y entonces inglés va a ir para evitar un problema. Pero después del macanazo, digo, la familia mía Ahí vivían ahí, estaban los Richardson, Grecia Richardson, que viene de por ahí también, la familia Payne, Ludwig. Esas son gente que venían de Brooklyn, que eran de mi familia. Pero realmente era como Lo un dice, sector de lo ingleses, dice. ¿verdad, Pacitico? ¿Eh? Realmente era un sector de unos ingleses, una gente grande. Sí, no, y eso era- trabajaban en los talleres del Central. Ahí trabajaban en el Central, la mayoría. La mayoría, sí. Sí, sí. El papá de mi comadre, Andrea, trabajaba en el Central Romana y vivían ahí en esos. Entonces, para seguir el orden, entonces, ¿cómo logras, para ir un salto vertiginoso, cómo logras
No, creo que no fuimos muy lejos, pero vamos a entrar ahí. ¿Cómo logra entonces entrar al mundo del transporte? Mi papá compra un carro de 2 puertas, carro Chevrolet. Un día le dice a mi mamá, vamos a coger fuego todo aquí, porque ese carro Chevrolet cuando llegaba. Eso es Chevrolet Impala. Eso es Chevrolet Impala. De carro. Oye, un bajo a gasolina todo el tiempo. Dice, vamos a coger fuego todo aquí. Y mi papá va a la capital y compra una guaguita Anglia, nuevecita. Y en eso, después que él sale, hay un hermano de mi mamá que se había criado ahí. Se la dieron a viajar. Como 300 pesos costaba en ese tiempo. Sí. Todos los millones del Todos los mundo. millones. El que tenía 500 pesos en ese tiempo era millonario. Oh, pero claro. Eso era una cosa tremenda. Realmente ahí comienza la vida, la parte choferil. ¿Aprendiste en papá- ese carro entonces? No, en ese no. Todavía estaba. Todavía yo estaba muy chiquito. Y yo para subirme en el carro tenía que hacer igual que tú, algo así. Pegó un brinco. Ya tú eras, Agustín, ya tú eras en ese tiempo, utilizaba esos transportes en ese Chevrolet Impala. Míralo. Y entonces, mi papá, cuando sale de ser policía del central, compró otro carro y se puso a viajar. En ese literín, ya uno va creciendo, vivimos ya en Villaverde. Ya estamos hablando de los 70 o 60. No, estamos hablando de los 70, por ahí. Ah, Y básicamente, mi papá, ¿Cómo se llamaba él? Matías Mejía Severino, Ok. y nos comenzó a enseñar a manejar. Recuerdo en una oportunidad, yo dando ya un ratoncito, mi papá se enferma. Los viajes se hacían ahí en la Doctor Ferry, en la esquina de Hilario Mayor, en el mercado ahí. Ahí era que los carros ligaban, los que iban para Macorís, los que iban para la eso capital. es que a veces para el había Sebo, alguien que para Higüey. anotarse también y que lo pasaban a buscar. Sí, Fue sí, esos tiempos sí, también. sí, sí. En ese Eso se- tiempo, eso se hacía. hablando bien en serio, en ese tiempo ya estaba Lely, en esa esquina Lely. Claro. ¿Y ¿Cómo se llama el que murió? Que era de guagua, muy famoso. Y después estaba en carro y después como en camioneta. Muy famoso. Es como Hito, era famoso. No me acuerdo ahora. Mira, Pero era en esos tiempos de Lely. por ahí esa anda un gente. muchacho que se llama Bolero, que anda en un motor. Y Samaná. Samaná sí. murió. Sí, sí, Samaná. sí. Samaná, desde ese entonces hasta ahora que murió, manejando y nunca sacó licencia. Wow. No relajo. Pero era un tremendo chofer, pero tampoco tuvo un accidente nunca. Y Bolero anda por ahí. Sí, el bolero yo me acuerdo de él. Básicamente, Pelo Fino era Ese. muy amigo. Ve, él Muy sabe am- que ese. muy amigo de tu hermano. Pero fino, famosa. Y tú entraste en ese grupo de tigres ahí. Pues tu ¿A dónde? jovencito tú. No, yo siempre he sido amigo de los tigres. He estado cerca de ellos, pero no dentro de ellos. Oíste, pupilo. Oíste, pupilo. Ya lo dijiste, está grabado eso. Y básicamente, mi papá se enferma y dice, ve a buscar, por ahí anda un chofer que ahora maneja camiones, se llama Confesor. Ve a ver si tú ves a Confesor, o veo un chofer. Mi papá estaba malo. Yo llego a la esquina, cuando llego a la esquina lo que hay yo son 2 pasajeros, los monto en el carro y empiezo a dar vueltas. Ay, A coño. poquito rato está el carro lleno y arranqué para el Seibo. Llegué al Seibo, otra vez para atrás, un viaje saco. Y tu papá no sabía. Cuando yo veía para acá, me para en el cruce un policía. Y ese carro viene solo, Sí. porque adelante venían 4 gente, porque así era que andaban los carros. Carros Chevrolet de esos, eran 10 y 12 pasajeros que le metían. Sí. Y me digo, no, mi papá está enfermo y yo tuve que salir en este carro. Le cayeron la gente arriba al policía. El policía tuvo que dejarme ahí.
Ay, mi madre. Cuando yo llego donde mi papá, ¿y cuánto le diste al chofer? Que le cuento el dinero. Le digo, no, papi, yo me fui solo. Mira, muchacho, tú eres loco. Y empezó a pelearme. Y digo, no, papi, que yo tengo que salir a buscar tu cuarto, porque al otro día, no, deja el carro ahí, vete a pie. Si tú no hay un chofer, el carro que se quede ahí. Bajé para el mercado, encontré a confesor, lo llevé y nos fuimos a confesor y el carro, porque los carros antes usaban lo que llamaban piche, lo que hoy son cobradores, piche. Que eran de buscar los pasajeros. No, y andar contigo ahí, tú te montabas en el baúl atrás. Afuera. Afuera. El piche. El pinche. Sí, porque tiene un carrote. Mi tía Un carro viejo grandísimo. Mi tía tenía un Chevrolet Impala. Ok. Pala, Pero tú no te podías subir ahí, Agustín. Bueno, decían los tigres que yo tenía que usar. Yo tenía que usar. no brinquito. No, di que los guacales. Lo que usaban los policías de tránsito, guacales de refresco. Dije, tú tienes que ponerle 3 guacales a eso. Pupilo me enseñó a manejar en un carro chiquito. Entonces, después mi tía tenía un Mazda 1800. Y ahí yo iba a buscar a los muchachos de mi tía al colegio. Pacífico, entonces ahí empieza tu vida. Sí, realmente nosotros seguimos esa trayectoria, pero no había dejado de estudiar. Vino la oportunidad, vamos a llamarle así, en unas vacaciones, viene y entra Domingo Santé. ¿Está vivo, Domingo? Sí, está vivo. Y ahí me dice, nosotros necesitamos un cobrador. Ahí había un policía acostado, frente a donde venden los quesos y los dulces, ahí en la rotonda. Ahí había un policía acostado, había uno ahí, había otro por ahí por donde Michelin, y el otro estaba... Estamos hablando que no había de que pista como ahora, asfalto, era carretera que era. No era, sí era un asfalto, pero había unos policías acostados. Sí, ahí pero para quiere decir que no era hacer- asfalto como ahora, era como la carretera que te tiraban. Exactamente, era un asfalto bastante rústico. Sí. Y en eso yo, en esas vacaciones, comienzo a cobrar en una guagua. Y de ahí vuelvo a estudiar, pero hay un chofer que se llama Abad. Y Abad me dice, las guaguas eran de Luis Emilio Cordero, el dueño de la farmacia Janet. Ya tú sabes dónde, Cordero, Sí, fue de los Pero donde primeros. está una agencia de motores ahora ahí, Sí. que la farmacia estaba dentro. ¿Qué guagua eran esas? La civiliana, la larguita. Habían Y Sevilla. había Mercedes-Benz. La De la que Mercedes-Benz tenía la mi tía. Mercedes-Benz la trajo Don Juan, que vivía ahí más para adelante de Cordero, pero las otras guaguas eran una Mercedes-Benz chiquita, que eran unos buses. No, unos buses. unos busitos que tenía. Exactamente, Estamos hablando, los en mellizos. esa época estaba Luis, el que ahora murió, Luis Gómez y Pupilo como cobrador. ¿Tú todavía o no? Ellos trabajaron juntos. Sí, pero en esa época estaba. En esa época estaban. Ok. Porque Pupilo comenzó como cobrador. Sí, como cobrador. Y después se hizo chofer, pero tiramos piedra como el diablo. Venga, tú no hacías esos concursos de la Gatón del Línea, Pacífico, de las curvitas que se ¿Cuál? tiraban a agarrar a los pasajeros cuando hacían competencia ustedes. No. La guagua 1000, Ricky, y se tiraban por atrás. No. Eso era un arte, para tirarse Sí. la guagua 1000 para coger Sí, un eso, pasajero. eso era así, pero esa curva de la Gastón del Line se bajaban a pareada y se subían. Se hace la dos guaguas. La dos guaguas. No había control ni nada. Que no, yo te voy a decir ahorita. Ay, Dios mío. En la esquina de la Asociación Romana, para tú llegar a la Ducal, que tú doblabas ahí a la izquierda y volví doblaba ahí mismo en el triangulito a la derecha, porque tú tenías que... No había doble vía, ¿verdad? No. O sea, no había vía, todo era doble todo, vía. todo era doble vía. Y eso era una cosa tremenda. Sí. Y el polvazo. No, la calle estaba, la calle tenía, en Villaverde se había tal. No, y la Héctor Pequesada, la cosa, había Sí, uno más. por ahí esas eran calles que tenían. Ahora, cuando llega y comienzan a ponerle parada a las guaguas,
comienzan a encontrar y no Tadeo. Digo, aquí se va a acabar este desorden. Sí, era dura. O sea, si la guaguita de los mulos de ahora tienen un desorden, en ese tiempo era peor. No, porque aquí lo que hay imprudencia en esta. Ayer era buscando a traer un paseo muy diferente. La guaguita de los mulos lo que son es imprudentes con todo el mundo. Pero no era, en esa no era así, de esa manera. Okay. Yo lo que entiendo, perdón, que lo que real y efectivamente existe hoy, hay que agradecerlo una vez más a Dios y a los dirigentes que estamos en las instituciones, a los presidentes de las federaciones, que no hemos propuesto llevarle el mensaje. Porque, ¿por qué se habla tanto de la guagua de los mulos? Porque en un grupo hay 5 haciendo desorden y entonces van todos y pagan justo. Pero ya que estamos en eso, ¿por qué los dirigentes de esa institución no pueden con esos 5 que son los que joden la vaina? ¿Por qué no pueden? Agustín, realmente... Porque yo estoy aquí en el semáforo, perdón, yo estoy aquí en línea, no sé si a ti también quizás te ha pasado. Estoy aquí y estamos todos en línea, ellos vienen por aquí, ¡wow! O sea, ellos no pueden esperar que pase el semáforo y violan todo y andan. ¿Por qué? Mira, esa es una situación que nosotros se la hemos manifestado en reuniones que hemos tenido de dirigentes a ellos en la federación, claro, y le hemos dicho, hay que agarrar a esos desapercibidos y sujetarlos a que tengan que tener conciencia y conocimiento de lo que le puede pasar. Inclusive, porque los regímenes de consecuencia son lo que hacen que la gente piense, analice y reflexione. Lo que pasa en Estados Unidos y otro país. Y yo te puedo decir lo siguiente, es probable que yo el cinturón aquí no me lo quiera poner o no me lo ponga, pero en los Estados Unidos yo me lo pongo desde que me monto. Y Pacitico, cuando hay un régimen de consecuencia, que a un chofer que se vea probado, ¿verdad? Que cometió una imprudencia. Y vamos a poner un ejemplo. Ese chofer tiene 4 hijos y lo pararon 5 días. Él va a venir más suave después, porque sus hijos le están pidiendo comida. Digo, para poner un ejemplo, no sé. Es que realmente es que es así y tiene que ser así. Ustedes lo hacen. Nosotros lo paramos y básicamente ellos pueden que lo paren. ¿A dónde está el gran problema? Que la institución creció con el liderazgo de que yo quiero que voten por mí, yo quiero. Ahí es donde ha estado el problema. Y ya le permiten y eso es lo que pasa en varias instituciones, que los dirigentes le permiten. Yo le voy a decir esto. A mí me llamó un amén, una vagabundería que hizo un chofer de ella de Asumiro. Lo subieron en las redes y me dijo, esa guagua, yo le dije al chofer, tú estás manito. Estoy llevando a una gente, mira, ¿a qué hora tú terminas? Ven que vamos a ir ahí a la planta de gas, que hay una gente ahí en La Sirena, para ir a llevarlo. Cuando, mire, yo estoy aquí, digo, espérate ahí. Comando, está. No estamos aquí, digo, mire, la guagua está ahí. Exactamente. Oye, fiscalizado de una vez. Sí. Porque tú no puedes permitir que es la parte peor. Daño. 2 vehículos chocaron. Van para el seguro. Ahora, cuando le dan a un ser humano, usted tiene que pensarlo 10 veces. Sí, ya es duro. O sea, y ese ser humano, a veces, usted no sabe si es familia de un propio compañero suyo, de una familia suya, o de quién es. En conclusión, lo que tú quieres decir que la fiebre no está en la sábana. Hay que agarrar esto con los dirigentes de la... Con los dirigentes y las autoridades. Y las autoridades que se pongan a tono. Que Pacífico, que yo estoy en desacuerdo de algo. Estoy en desacuerdo de lo que alguna gente dice. Esa guaguita hace lo que da la gana porque le dan su cuarto a la mes. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y le voy a decir una cosa. No tengo pruebas, pero yo te lo digo. No, yo le voy a decir una cosa. En estos días, alguien
me hizo esa pregunta o dijo eso y llamó a un programa que yo estaba. Y yo le dije, eso no es verdad. Yo puedo colaborar o contribuir con la policía. Como lo ha hecho siempre. Que tengo que llevar un personal porque van a hacer una actividad, van a trasladar los días de Semana Santa, diciembre. Pero yo no entro en compromiso que ningún agente del orden público, llámese DGC, llámese Policía Nacional, hay una redada y agarran un chofer nuestro. Puede ser la dirección, puede ser el DICRIM, puede ser la policía. Y yo lo primero le digo, ¿qué hay? ¿Qué pasó? ¿Tiene un compromiso? Déjelo. Yo tengo un chofer que se llama Bobote. Y ese se halló un lío por ahí por donde Moreno, cuando Moreno estaba aquí arriba. Y me llama. Él andaban 2 de allá y 3 que eran amigos de ella. Cuando yo llego a Sabica, están como unos leones. Yo llegué, comando, ¿qué novedad que hay? No, pero óigalo como está. Y, no, esto tan tranquilo. Hágame el favor, entrégueme todo y deje esos 3 ahí. Y mañana hablamos. Oye, Bobote no ha vuelto a caer preso más nunca. Más nunca ha vuelto a caer preso. Mira, escúcheme, para las personas que se están conectando, ahí tenemos a Rodolfo desde Texas. Dice que saludos, bendiciones. Marilyn Rose. Sí, Marilyn Rose. En los Estados Unidos. Siempre sí. me olvidé dónde está Marilyn. Yeuri Santana también, Rubén Reynoso, gracias de a Perú. todos. De Perú. De Perú, para que tú veas. Tú estás internacional. Sí, gracias a todos. Estamos. Sí. Hemos dado un salto, ¿verdad? Con Domingo Jiménez Pacitico. No, Mejía. Mejía Pacitico. Ese no es familia mía. No, Domingo Mejía. Para que ustedes vean de dónde viene él, la trayectoria, y es una de las personas que tiene más calidad para hablar del transporte aquí en La Romana. Exacto. Hay muchas personas que dicen que no saben, no son ni de aquí de La Romana y no saben de dónde viene lo que están dirigiendo esto y se ponen a hablar un lote de basura. Plume burro. Plume burro, sin saber la trayectoria. Aquí no quieren respetar la trayectoria de las personas. Entonces, esta conversación al principio, para que quise hacer esa pregunta, para que ustedes, lo de nuestra generación, que no conocimos el pasado de estas personas que hoy dirigen el transporte, sepan que ellos conocen desde cuando no había calle aquí. Eso es así. Entonces, hay personas que tienen que respetar los rangos y la trayectoria de las personas. Como una persona, nunca se me olvida, Pacitico y Ricky, amigo de Chispa Radio Show. Había alguien diciendo algo en el parque, quizás ni él se acuerda, el doctor José Reyes. Era un periodo que él fue síndico. Que están hablando de Pupilo, que Pupilo, él le dijo, espera, tú conoces a Pupilo. Pupilo siempre ha vivido del transporte y tú llegaste aquí ahorita. Pupilo empezó a vender carbón. Así que no hables de quien tú no sabes. Sí. Pupilo el primero que empezó fue a transportar carbón y a vender. Aquí dice, escúchame Agustín, Joel Campeón Reyes, salúdame a Pacitico, que no es, qué malo es el querer. Qué malo es el querer. Ajá, yo no muero en mi cama. Ahí vamos. Al final, vamos ahí. Pacitico, hay algo que tengo para seguir la historia de Cordero, fue que me dijiste. Cordero. ¿Cómo? Hay otra para mí, me corrí si estoy equivocado, de la persona que antes era como propietario de guagua en ese tiempo, me corrí si no es así. Estamos hablando de Cordero, que era una guaguita civiliana como así, y esta persona el papá de Jabao. ¿Cómo entran ellos? Manuel Geraldo tenía guagua. Mira, a ver, no oigo. Tenía Arredondo. Sí. Tenía guagua. ¿Cuál era Arredondo? Manuel Geraldo era el papá de Jabao. De Jabao. ¿Arredondo era cuál era? Me suena también. Arredondo, ese tenía una guagua Hino. De la Guido grandota, sí.
Pero aquí estaba, ¿tú sabes dónde vendían los Maví ahí en la Doctor Ferry con Duarte? Sí, donde el señor ahí, el papá de Arturo Morales. Ese señor tenía una guagua. El papá de Arturo Morales. Sí, ese señor tenía una guagua. Tenían los Santa María que están aquí, que están detrás del Corazón de Jesús. Nilson Herrera. Te manda saludos Sammy Karaoke. Sammy Karaoke. Saludos para todos, para mi hermano Pacitico. Gracias a todo ese equipo que nos está escuchando. No está pegado, está pegado. Aquí dice Joel Campeón, dice, soy Chucky. El Chucky. Ah, no, pero el Chucky, eso no es fácil. Entonces, esos eran de los primeros, los pioneros pacíficos. El Geraldo, ¿cómo llama el otro que me dijiste? Que no? Geraldo no fue de los primeros. Geraldo llegó después. El papá de Jabao. El papá de Jabao. Pero ese no tenía himno también. No era él. No. Él tenía guagua Nissan Civilian. Compró una Toyota después. Pero los pioneros eran esos, los Santa María, el Loki. Ese iba a tirar, este no había nacido. El Loki, él murió, ¿verdad? El Loki es el que dijo, voy a tirar esta guagua de la zona franca por el puente. Y ¿sabes? El puente, Ricky, pasaba la máquina y él se me... Esa historia, loco. Hay muchas anécdotas sobre eso. Sí. Estaba una señora llamada María Suero, que tenía guagua, que un hijo se mató en la misma calle de su casa, cogió un motor, un pico, una cosa, y se mató. Eso es donde está la Shell, Ricky. ¿Verdad? Ellos tenían guagua, la señora, que tenían como un bar también. Sí, ellos tenían un bar. Me saludó un hijo ahora mismo en el parque el domingo. María Suero. Oye, él cogió, es verdad. Eso fue triste. Ricky, para que tú entiendas y la gente. La calle que viene de Pollera, ¿cómo se llama? De Cristo viene. De Cristo viene, la calle que viene para acá, que se acaba, que se dobla. Él cogió un motor, yo vivía en Paila y se estrelló. Él dijo, ya me voy a matar, y cogió y se fue allá abajo, como quien dice la Shell. O sea, no la bomba, sino... Sí. Y cuando vino a todo lo que da, y se explotó. Oye, eso frustró a esa señora, ¿verdad? Porque se le mató el hijo ahí, sí. Ella tenía guagua, yo también. Sí, ella tenía guagua y yo tenía 2 guaguas. Sí. Entonces, ¿y cómo se entra a los carritos? No hubo bochinche, es una época... Espérate. Tú ves que bueno hablar, como dijiste tú ahorita, con la gente que sabe... Momón era guagüero. Momón y Guingo. Entonces, Tamayito, el que tiene el taller ahí, Tamayito, ahí es que vive una familia del Guingo. Sí. Y Momón. Por el cementerio. Momón. En ese entonces estaban los carros Peugeot de moda, que fueron unos carros que trajo Balaguer. Pupi le explotó un carro. Yo no quiero hablar de que lo hable Pupi. Le explotó un carro de que borracho. Mira, Cosito tenía uno de esos, el que murió. El Peugeot amarillo. No, ese era el señor que murió, que tenía el carro amarillo. No, Peugeot no, ese... ¿Te acuerdas que murió él en la Santa Rosa? Que anda con un carro amarillo, ese era Isuzu. No. ¿Tú sabes quién te estoy diciendo? Que él murió recientemente, un moreno gordo. No. Ese es un Subaru. Ese es Lolara. Gordo Lolara. Ese es un Subaru. Era Subaru, sí. No, pero los Peugeot yo sé. Pero esos carros Peugeot. Bueno, Jovino tiene uno, el mecánico. Todavía tiene un Peugeot. Que son de esos carros de Balaguer. Sí. Wow. Sí. Esos carros. Entonces, explícame esa historia, me gustó. Por ahí es que viene eso, lo de carritos. De los Peugeot. ¿Cómo entran los carritos? Dale. Sí. Viene Momón y compra un carro Peugeot, se pone a conchar. Tú sabes. ¿A conchar dónde? ¿Así la misma aquí ruta? A conchar la ruta, sí. Y a los 2 o 3 días compra otro carro, Momón, y se lo da a Guingo. Y después Guingo compró él su carro. Y ya hay 3 carros. 3 carros. Entonces están compitiendo guagua y carritos. En eso hubo una averiguacióncita y una cosa, pero finalmente, ¿con quién van a pelear? Con sus propios hermanos. Ahí es que nace. ¿Qué nació primero? ¿La ruta A o la ruta A? No había ruta A. No había.
No, bueno, no había ruta. No. Bueno, porque hay mucha gente que no saben, Agustín, ustedes saben. O sea, había ruta, pero no como ahora, que ruta hay ruta. Oye, el transporte urbano es el sindicato más viejo, ese transporte de la guagua, porque de ahí es que viene. Y ahí es que viene. Okay. Porque real y efectivamente en esos momentos no había ni asociación. Naturalmente había una situación, había un problema, nos juntábamos, nos agrupábamos. Sí, pero no En el organizado. 1981-82, el doctor Luis Ney y el amigo Soto, Sí, Luis Ney Luis Ney Soto y Aristide, Ok. es Saludos que para el nos agarra- doctor Luis Ney. Oye, gran nos doctor. agarran a nosotros y ahí se hace una asociación que Milton Cabrera decía, asocio con mi turo, la asociación de chocolate, con qué sé yo qué. Y se ponía a relajar con nosotros. Uno de esos choferes de las guaguas también, que hay que recordarlo, que Dios le dé vida y salud, Ovalado, que vivía ahí en la Doctor Ferry, vivía en su familia, ahí se han ido para los Estados Unidos. Y básicamente viene Antonio Marte, Esteve Almanzar y Mariano Negrón aquí en La Romana. Y ahí nos reunimos en la Doctor Ferry en un sindicatico, vamos a decirlo así. Un cuartico para No, decirlo. por el cuartico, pero un gran sindicato, que es el que está al lado de Denny Ávila en la Santa Rosa, Ya. que era el local, pequeño local que tenían. Ahí nos reunimos, un grupo de transportistas, y ahí formamos nosotros a Citra 1, Sindicato del Transporte Urbano de la Romana. Diciéndole a Antonio Marte, que es el actual senador. Entonces, Sí. Presidente Conatra, pero espera un momento. Cuando eso Conatra no existía. No, Conatra ahorita. Yo recuerdo que yo fui a la fundación de Conatra, que eso sí iba al más. Un TMN, pero espera un momento. Porque creo que tú me saltaste algo. ¿Cómo llega el control, el famoso control, que se le quedó el control frente a la farmacia? Eso fue antes. En Preconca. Sí. Ellos había una caseta Una casetita. allá frente a donde está ahora el... El toro, El no el toro. toro, no. No el toro, no. Ah, no, no. El próximo. No, donde está el Más para licor arriba, toro. El licorector. Ahí era que estaba. Pero eso el control. fue antes. Había de que ustedes aquí formaran donde está la funeraria. Romana. No, aquí, ahí En Quiqueya. en Quisqueya. Donde está Inavi. Ahí Navi. Ya, sí. Ahí, Pero y sí. estuvo ahí a donde está Somiro, también ese control. Pero un momento, pero eso fue Y antes. había un chequeo en el Pero antes de obelisco. venir coso. Antes Sí, de- había un chequeo en el obelisco. En el obelisco. Pero antes de venir almacén eso. Y ya, sí, eso fue antes. Eso fue bueno, antes. ahora sí. Porque ahí fue donde yo le dije que vino Tadeo Ok. Y y trató de organizar. Miguel Ceja, que por ahí fue que- No el hijo, no Chino. no, el papá. Eh, Y ahí fue donde vino y se comenzó ahora sí. a organizar la cuestión de los carros, la guagua, la parada y las cosas. Y básicamente transcurrieron unos meses y ya los que estábamos en guagua estábamos en carro y los que estaban en carro estaban en guagua. Y ahí después formamos el sindicato de los carros. Entonces, ¿cómo? Está bien, yo sé que nos adelantamos. Pero como dice Silvio Mora, esto ni te da para adelante. Delante para atrás, atrás para adelante. Hazme una pequeñita historia de cómo entran a Villaverde. Porque ahí sí es verdad que era duro. ¿Cómo hacen ustedes la ruta? Porque No. la ruta no era grande. Antes de entrar para Villaverde, quiero saludar a mi hermano y amigo Juan Antonio Jiménez Feble, que nadie sabe quién es. Pero se Jazmín, dicen Jazmín. Cutón. Cutón. Feble, sí, Jazmín Feble. Saludos. Pero si dicen Cutón, ya todo el mundo sabe quién es. Le mira. manda un saludo también. Juan Antonio Cutón. Jazmín, yo no conozco. Gracias, a nadie. Cutón, hermano mío. Continúa ahora. Cutón va a venir unos cuantos días. Sí, aquí. sí, tenemos que traer a Cutón. Sí, ¿cómo entramos a Villaverde? Que ahí yo recuerdo porque ahí era, yo sí sé que era 10 cheles Y yo limpiaba la guagua de mi tía. y me daban mi pupilo y Y pelo fino. no, Cosito era chofer, el cuñado de mi tía,
Gómez. Gómez, Luis Luis Gómez. Sí. ¿Cómo entra a Villaverde? No, la guaguita la ruta. entraban a Villaverde, los carros no entraban a Villaverde. No, nada más la guagua. Pero tampoco querían, cuando tú le decías, Quiqueya, no Bohemia. Quiqueya, no Bohemia. Ah, bueno, Sí. Cuando entra. Para no entrar. Ok. Y la gente de San Carlos, que no, en ese tiempo era realengo, Sí. eso todavía. No, pero eso fue los otros eso días. todavía Eso fue era- los otros días. Eso Ok, ahorita, ok. sí. Entonces, en ese literín, porque ustedes quieren llegar ahora entre lo que fue la ruta A y ruta B, Exacto. pasan tiempo, tú sabes que después que la zona franca mermó, ahí es donde las guaguas comienzan a viajar para Villa Progreso, viajan. Y las únicas guaguas que entraban eran las guaguitas esas chiquitas Mercedes-Benz y la Que era grande que el acento era de madera. de madera y la grande la guagua de Don Juan, la Angelita. Cuando esa guagua llegaba al mercado ahí frente al Jalajala, eso era un toque de queda esperando esa guagua, porque eso era como tú ahora traerle una guagua de esta con aire, Exacto. Y un televisión. autobús, sí, televisión así mismo, es la gente esperando esas guaguas. Entonces, ahí después se forma, en medio de algunas situaciones, ampliar, hacer esa ruta, De Villaverde. de la ruta, Ah, la ruta A, sí. porque ya los carros estaban entrando, la ruta entraban. Entonces se alternó esa ruta y es, si se quiere, un poquito extraño, pero voy a dar una pincelada aunque sea media. Aquí, en el caso de quien le habla, habían gente que se juntaban 5 a caerle arriba a uno. Cosa que yo nunca la he compartido. Sí, porque usted me está diciendo, déjame ver, usted me está diciendo la cosa muy romántica, Sí, porque pero era- el pueblo que estuvo en ese tiempo, era Jiménez. para cada espacio que ganaba la guaguita, o sea, los carritos, No era un así, problema. No era así, ¿no? No era así como usted me lo está Sí, diciendo. pero fueron momentos. hasta pintorescos. Sí, ha sido romántico, Sí, está muy rojo, como ¿Cómo que fue así? No, porque Igualita que la entrada de Asomiro con Sichen. ¿Cómo que Eso, fue no así? me acuerdo de eso. Yo no, pasaba la un noche en error, San Martín. un error, básicamente lo que cometen o lo que cometieron, y puedo decir que hayan seguido cometiendo, una imprudencia con una institución que fue la primera, porque quiero decirle, el transporte urbano de La Romana fue quien le abrió la puerta a la ciudad de La Romana para viajar Al interurbano. a Santo Domingo, San Sí. Pedro y viceversa. Porque interurbano es fuera, ¿verdad? para que la gente sí. Sí, Porque fueron con las guaguas de nosotros, sí. de Nilson Herrera, que yo te mencioné, Exacto. Adolfa, Ay, espérate. Yo Don Milito. Es que esto es duro. Roberto Ávila. ¿Y cómo entra la famosa El Chinito. experiencia para la capital? La Después de experiencia, usted. no, la experiencia viajaba, pero daba. Era en el parque que se paraba. Aquí estaba la experiencia, Expreso Dominicano y el metro, Llegó el metro en una ocasión. y nosotros desplazamos la experiencia en ese entonces. Cuando ustedes hablan de romántico, Él se ríe, pero tú crees que no son fáciles estos tigres del diablo. eso era una situación tremenda, para no llamarle demasiado fuerte. ¿Y qué se hizo? Se empezó a viajar, había una persona de San Cristóbal, de allá para acá, que se unió, Rubén, que era el tecome, el que más sabía. Y ahí es que se arma la ruta de Asomiro. Ok. Eso comenzó en el 81 y el registro lo conseguimos en el 82.
cuando eso existía una trata, que había que ya legalizar la ruta y la cosa. Que hoy es... Hoy es Intran. Intran. Sí, hoy es Intran. ¿Verdad? Antes era También, toda la T del mundo. Sí. Hasta llegar ahora hasta la... Ay, por poco se me zafa al morenito ese que llegó de Yo No Fui. El Morrison. Que de Morrison para mí el mejor es Mateo nada más. Me perdonan los Morrison que son mis amigos, pero Mateo porque es lo que es escritor, escribe libros, pero sigue, porque no, entonces, se me va la lengua y después hay lío. Entonces realmente ahí es que nace Asumiro. Ok. ¿Con cuántas guaguas nace Asumiro? No con muchas, ¿verdad? ¿Qué tipo de guagua eran guaguitas pequeñas, porque eran guaguas de 26 pasajeros, que era lo que había en ese entonces. Para los dos pueblos, San Pedro y Santo Domingo. Oye, pero oye bien, guaguita de 26 pasajeros, Toyota, sí. Nissan Civilian, sí. Y unas guaguitas Hyundai de 4 gomas, que botaban la goma cada rato, que hubo que sacarla, y una Mazda, que eran de melliza, atrás, de 15 pasajeros. Que muchas de ellas había que recaucharle y botar. Sí, no, pero la Hyundai era la Hyundai no, la Daihatsu. La Daihatsu, esas eran las peligrosas porque botaban una goma. Que acaba de decir que no estamos hablando de la autovía tampoco. Estamos hablando que una sola vía, que eso era esto era un callejón. Bueno, pero no habían tantos vehículos. Él fue romántico. Tenemos que ir a una pausa. Antes de la pausa. Sí, porque vamos dice, ahora a otra cosa más para adelante. Josecito Rijo dice que la experiencia era de su hermano Agustín. La experiencia. Yo no sé de qué ellos están hablando, señores. ¿Qué tú quisiste decir, Yo no sé qué es lo que es la experiencia. Yo no sé. Porque no estuve en ese tiempo. Dime, Agustín, nos vamos a una pausa. Bueno, vamos a una pausa porque estamos con Pacitico. Quisimos, como dijo Ricky, hacer esta retrospectiva, este análisis, esta aureola, dándole vueltas cómo empezó Pacitico, para que la gente vea que él no es producto de un invento a nivel de transporte. Cuando regresemos de esta pausita, vamos a la parte final con Pacitico para que nos hable de algunas cosas importantes para todos. Pausa, Ricky, y regresamos. Sintonice por conagustindigital.net. Chispa Radio Show. Te mantendrán informados y bien alegre en un programa único en las plataformas digitales. Chispa Radio Show de Latina57.net.